Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a, a este seminario de procesamiento de datos sociales con el paquete estadístico SPSS. Bueno, estamos medio llegando a las últimas clases y un poco la idea en esta clase es que veamos un comando nuevo que en algún momento les comenté cuando empezamos a ver las clases de creación de variables nuevas, pero esta va a tener una particularidad que tiene que ver con tener en cuenta el peso del conjunto. Ahora lo vamos a, a desarrollar más, pero bueno, un poco la clase de hoy tiene que ver con esto de la generación de variables n-tílicas o tomando en cuenta los porcentajes, los percentilos de la distribución. Es el clásico uso de deciles, cuartiles, quintiles, es pasar una variable numérica de escala a una variable de categoría, ¿sí? Como vimos allá por clases 4 5 más o menos. Un poco el concepto que hoy les quería traer era justamente cuando uno tiene que analizar una población, un criterio que puede tener es agrupar a los distintos unidades de análisis, en este caso personas, y agruparlas bajo un criterio. Por ejemplo, nosotros que vamos a empezar con eso, a partir, puede ser un criterio de agrupación. ¿Se acuerdan cuando veíamos el comando recode que, por ejemplo, agrupábamos la variable edad en determinados tramos? La particularidad que tiene este tipo de variables etílicas es que los grupos o las categorías que yo genero tienen que ser del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, la particularidad es que esos rangos los tengo que construir con esa condición, de que cada una de las categorías de los grupos tengan el mismo tamaño. Por eso es que se les va a dar el nombre N etílicos en términos de, por ejemplo, si yo a una población determinada, ya sea por, bueno, acá está el ejemplo, por altura, por ingresos, lo que sea, lo ordeno de menor a mayor, vean acá la cuestión gráfica, y aplico los percentilos, o sea, en toda la distribución, yo sé que hay eh, se distribuye entre 0 y 100%. O sea, yo tengo el 100% de mi población, a esta población yo la puedo dividir en distintos tamaños, en distintos tipos de grupos. Si yo, por ejemplo, lo hago en 4 grupos, voy a tener cuartiles, entre los cuales cada uno de estos grupos va a tener un 25% de la muestra. ¿Sí? Si yo genero una variable nueva de 5 grupos, voy a tener quintiles. ¿Sí? Entonces, cada uno de los grupos tiene que tener 20%. Con deciles pasa lo mismo, se imaginarán el criterio ahí es que son 10 grupos de igual tamaño y cada uno va a tener un 10%. Yo a partir con ese tipo de variables puedo hacer análisis, por ejemplo, de brecha entre el cuartil, el decil, el quintil de más bajos ingresos respecto al de más altos ingresos, como para ver dispersiones. O puedo analizar medias y ver justamente cómo es la distribución, no ya
toda la agrupación, toda la población en su conjunto, sino a partir de análisis grupales. Esto tiene varias ventajas en términos analíticos. eh, Básicamente, cuando uno, por ejemplo, la varianza que es muy sensible a la cantidad de casos, si yo considero n's del mismo tamaño, por lo menos eso lo tengo controlado. Las variaciones no van a ser justamente por el tamaño de los grupos, sino que variaciones en sí de los datos. Lo que sí, una pequeña gran advertencia, por eso el cartel que están viendo, es que justamente a diferencia de las variables que nosotros generamos a partir de, por ejemplo, tramos etarios, ingresos, lo que sea, donde cumplía una determinada característica, eh, esas características no se modificaban por el hecho de que la base esté ponderada o no ponderada. Si yo agrupaba, no sé, por tramos etarios, es lo mismo de 18 a 25 años, si está ponderado o no está ponderada la base de datos, porque el rango está construido a partir de la información, el dato mismo de las personas. Pero como en este caso, por eso la advertencia, el, el agrupamiento considera posiciones, llamémosle, relativas, según el peso, según el lugar que yo ocupo y lo que represento. Ustedes saben, bueno, ya lo vimos en algún momento cuando vimos el tema de las ponderaciones. Yo trabajo con una muestra, por ejemplo, la EPH, yo trabajo con una muestra, pero en realidad esa muestra, cada uno de esos casos, según el, el- el método de muestreo que se utilizó, me va a representar no un caso como uno lo ve en la matriz de datos, sino que me va a representar muchos más casos. Por eso es que cuando yo trabajo o quiero generar este tipo de variables, es fundamental que lo hagan con la base ponderada, porque si no van a ser grupos de igual tamaño, pero de la muestra, de los casos sin ponderar, donde cada uno vale uno. Cuando uno está ponderado, los casos pueden valer 5.000, 10.000, bueno, según el criterio que les haya asignado el que hizo la muestra. Por eso, importante que para este tipo de variables consideremos esta, esta advertencia. Y un poco como para justamente esto que les decía, estamos, nos queda, bueno, esta clase y la próxima. Quería hacer una especie de repaso también por alguno de los comandos, usar de excusa este nuevo comando y hacer un repaso por varios de los comandos que estuvimos viendo a lo largo del seminario. Y un poco el disparador es, como vimos en la primera clase, una pregunta de investigación. Y una que pensé es, por ejemplo, más allá de todos los pasos intermedios que también vimos, y la pregunta que dispara este ejercicio en esta clase es si hay heterogeneidades entre los trabajadores argentinos. Gran pregunta, que, como se imaginarán, tiene que estar mediada por un montón de operacionalizaciones y demás, pero nosotros lo que vamos a utilizar básicamente son, vamos a trabajar con las personas que están activas, ocupadas, y sobre eso vamos a hacer el análisis para ver heterogeneidades, ¿sí? Un poco los comandos que vamos a utilizar para hacer de paso
un análisis y llamémosle, control de calidad de, de lo que estamos haciendo es los comandos que están viendo. Vamos a hacer frecuencias, cruce de variables, seleccionar casos, asignar valores perdidos, como vimos en las primeras clases. Bueno, una vez que querramos empezar a construir eh, estas variables, el tema de la ponderación, bueno, lo vamos a usar en función de lo que sabíamos hasta esta clase con el recode. Otro procedimiento de asignación visual, rank cases, que es el comando eh, de esta clase, y una propuesta, llamémosle, de, de solución al tema de empate. Ya lo vamos a ver cuando veamos más en detalle esta pregunta de investigación. Y bueno, para chequear cómo quedó el análisis, vamos a hacer una comparación de medias. Bueno, vamos a ir al programa. Yo ya tengo abierta la base de datos de personas y a mí lo que me interesa es, en este caso, la variable estado, que es la que a mí me determina el estado laboral de las personas, sabiendo que el estado uno es aquellos que están ocupados, y la pregunta 21 de la EPH que informa o recolecta información respecto a los ingresos, los ingresos de la ocupación principal. Entonces yo, en principio, voy a pedir frecuencias de la variable estado y la pregunta 21. Acá, bueno, yo sé que tengo ocupadas, bueno, 43%, bueno, ahí lo vamos a ponderar, pero eso lo vamos a dejar para después. Yo sé que tengo, por lo menos en esta muestra de 19.200 casos, 8.377 que están ocupados. Bueno, yo voy a hacer una selección de estos ocupados, de estas personas ocupadas, para hacer el análisis específico. Como verán, si yo considero a toda la población, eh, bueno, tengo más de la mitad, casi las dos terceras partes, eh, sin ingresos porque son todos los menores de edad, los que no trabajan, los inactivos. Bueno, yo por eso es que voy a hacer una selección de casos y me voy a quedar solamente con aquellas personas que están ocupadas, ¿sí? Y para eso voy a generar una nueva base de datos, trabajadores u ocupados, y lo voy a pegar para que lo tengamos en el conjunto de datos 2, bueno, que era la original de la ETH, donde arrancamos esta actividad, y voy a generar una nueva base de datos según el estado sea igual a 1. Si se fijan, yo acá tengo una nueva base que se llama trabajadores, que si hago de vuelta una frecuencia, por ejemplo, de estado, voy a tener solamente los unos, 8.377. Yo, para despejar
y liberar un poco de memoria, voy a cerrar esta base, así no hacemos lío. Y ahora sí, vamos a tener en cuenta la cuestión de las ponderaciones, ¿no? En principio, si yo quisiera, por ejemplo, crear cuartiles de ingreso, ¿se acuerdan que uno podía elegir la variable y dentro de estadísticos pedir cuartiles de ingreso? ¿Sí? Si se acuerdan, bueno, acá pueden hacer o 10 grupos de igual tamaño o los grupos que ustedes quieran, ¿no? Los percentilos, uno puede decir, pues, si quisiera, bueno, grupos de igual tamaño, 10 o 5 si quieren hacer quintiles, y o si no, pueden pedir percentilos particulares, ¿no? Pero para este ejercicio no, con cuartiles estamos bien. Yo acá un detalle que le voy a sacar para que no me muestre toda la... Ah, no, sí, sí, le voy a dejar. La frecuencia, vamos a ir a la sintaxis, ya acá el dataset lo activa a la base de datos de trabajadores, pido frecuencia. Pido la frecuencia y si ustedes se fijan, eh, em, tengo para lo que son, si yo quiero hacer los cuartiles, eh, necesito tres cortes, ¿no? En el percentilo 25, en el percentilo 50 y en el percentilo 75, ¿sí? Si se fijan, esta base de datos ya tiene valores perdidos, pero vamos a ir a la vista de datos de 21 menos 9. Yo se lo voy a sacar, así lo podemos ver mejor. Pedimos de vuelta la frecuencia. Y esto era lo que yo quería mostrarles. Entonces, tenemos por un lado -9, que si ustedes se acuerdan, en algún momento lo habíamos mencionado, son eh, aquellos casos que en realidad pueden ser cero porque no tienen información, pero para diferenciarlo del cero de las personas ocupadas que no tuvieron ingresos, el INDEC toma como referencia el -9, ¿sí? -9. Entonces, de esa manera uno no va a decir que mm, la persona pagó para trabajar, sino que simplemente es una manera de avisarnos que en estos casos la persona, el trabajador, no aportó la información eh, de ingresos, ¿sí? Bueno, y si uno quisiera hacer los cortes para hacer cuartiles, tendría que usar 150, 600, 1000. Con esos generaría cuatro grupos de igual tamaño. Pero, como ya les advertí, que esto tiene que trabajarse con ponderaciones, vamos a ir a ponderar casos. En este caso, bueno, la variable de ponderación es consem. Corremos. ¿Se acuerdan que para saber si estaba o no ponderada, acá tenemos, y le vamos a volver a pedir los estadísticos de la E21. Bueno, en este caso mantuvo los valores de corte, pero obviamente si uno se fija los, la cantidad de casos, ¿se acuerdan que antes teníamos, por ejemplo, bueno, en el total de casos teníamos 10, bueno, 8.377,
trabajadores, y en este caso tenemos muchísimos más. Tenemos 5.453.116 ocupados. ¿Sí? Si uno recurre a lo que habíamos conocido antes, con un poquito lo que habíamos hecho antes, el recall into, nosotros con estos valores de corte, entonces uno haría recodificar en distintas variables, toma la variable eh, que me lo retengo, sería 150, 600, 1000. 150, 600, 1000. Perfecto, entonces vamos a transformar en distintas variables. Voy a tomar la variable 21, le tengo que hacer crear un nombre de variable, y ahora defino por rangos el, em, los intervalos. Entonces, ¿se acuerdan que, bueno, en el recall podía poner varios por de a uno, o sea, valores discretos de a uno o por rango? En este caso, yo puedo poner rango del menor hasta, y era 150. Este es el valor uno, sería, supónganse, rango 151 hasta 599, valor 2, 600 hasta 999, el valor 3, y 1000 en adelante, el cuartil 4. ¿Sí? Lo vamos a pegar. El valor, eh, tenemos la variable 21 y los cuatro rangos para definir los cuartiles. Pero se acuerdan que nosotros teníamos valores perdidos, ¿no? Teníamos en esto y esto también, perdidos. Teníamos 1246, que en este caso son 803.910. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que hacer, por las dudas, igual ya tengo la sintaxis, es o hacerlo, bueno, como se acordarán, de definirlo directamente acá, -9, -9 es una posibilidad, y si no, por la sintaxis, es sin value, la variable que 21 -9. ¿Sí? Lo voy a correr y tenemos lindo, vamos a ir a P21 y la variable es -9. Por las dudas, para ver si hubo modificaciones, voy a volver a pedirle, y ahí está, con el valor perdido, o sea, sacando en la distribución a los valores perdidos, que eran los -9, vean que los valores de corte se modificaron. No hay problema, como yo ya lo tengo en sintaxis,
es 319, 700 y 1100. 700, 29, de 0 a 319, de 320, 699, de 700 a 1099, y de 1100 para 20. Esto, como ustedes ya saben, con los primeros tres ya lo pueden hacer. Entonces, de vuelta, ya definí. Por un lado ya ponderé, ya definí los valores perdidos. Y ahora voy a hacer correr la recodificación y ver qué pasó. Si ustedes se fijan, no estaría eh, eh, creándose los cuatro grupos de igual tamaño. Acá no estamos tan mal, acá estamos mal. Uno podría empezar como a jugar, decir, ah, bueno, voy a incluir, a ver si uno tiene, a ver si son enteros, a ver si de verdad, 10, 20, sí, tienen, son más bien enteros las respuestas. Decir, bueno, no, a ver, yo sigo insistiendo con la sintaxis, entonces, bueno, lo voy a correr al, al valor, entonces, 24, 21 a 700, 701, 100. Estas son todas, nosotros no apuntamos a que se haga artesanal, ¿no? Pero bueno, lo que uno haría si no conoce lo que vamos a aprender ahora, ¿no? Entonces, yo lo puedo seleccionar y decir, bueno, de vuelta. Ajá, pero acá todavía no está actuando en los valores perdidos, ¿sí? Por eso es que esta categoría es tan grande. Entonces, vamos a matarla a la base, a la variable. Ahí voy a cerciorarme que ya esté los valores perdidos. Perfecto. Y ahora sí le voy a volver a correr. Valores. Si yo ya en mi base, ahí está. Lo que tenemos que hacer, vamos a hacer un pequeño modificación, es que valor perdido por el sistema sea valor perdido por el sistema. Vamos a incorporarle esto, porque si bien está definido en la variable 21, en la de cuartiles no está definido. Entonces, igual vamos a hacer las mías, montar y lo vamos a correr.
Bueno, vamos a hacer así. -9, cisnes, y ahí, perfecto. Como era un valor puntual, lo podemos hacer directamente. Entonces, ahí tenemos que los grupos quedaron, por un lado, para verificar, ¿no? Tengo los valores perdidos en la nueva variable, perfecto, y los grupos son cercanos al 25% buscado. ¿Por qué no son exactamente el 25%? Es porque cuando yo tengo, se llama las repeticiones, cuando yo tengo valores semejantes justo en las fronteras. ¿Se acuerdan que teníamos valores de corte 320, 700, 1100, estos mismos que aplicamos acá, 320, 700, 1100? Si yo encuentro un valor igual, muchos 1100, muchos 700, muchos 320, me los pisa. Entonces, o lo asigna para una categoría, para un grupo, o se lo asigna a otro. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces lo tenemos que resolver. Ahora vamos a hacer una propuesta para resolverlo, pero en principio quería mostrarles otra manera de asignar. Como esto no, imagínense que ahora quiero hacer quintiles, volver a pedir toda la frecuencia, cuatro grupos. Imagínense si uno quiere hacer deciles, por ejemplo. Entonces debería, vamos a hacerlo a modo de ejemplo, pero no porque lo vayamos a hacer, pero si yo quiero para, tendría que hacer un recode para 120, 250, 400, ¿sí? Tengo 9 cortes para hacer 10 grupos. N sería según la cantidad de grupos menos uno, porque tengo los valores de corte. Imagínense que eso, trabajándolo con el code, no es muy práctico. Entonces, el SP Concept nos ofrece una alternativa, en este caso pregunta 21, y supónganse, vamos a hacer deciles esta vez, y crear los valores de corte. Acá, número de valores de corte es lo que les decía. Si yo quiero 10 grupos, tiene que ser 10 menos uno, 9. Entonces, el porcentaje, o sea, el tamaño de los grupos va a ser de un 10%. Esta particularidad es que acá yo sí puedo ponerle el nombre de la variable que voy a generar. Y van a ver que cuando veamos la sintaxis, es similar o es una variante del code. Por eso se los quería mostrar antes artesanalmente. Bueno, esto es copia los missing y empieza a asignarle rangos a cada uno de las categorías, ¿no? Para generar la variable decil. Lo voy a hacer decil. Si uno elige, ahí de vuelta, me cerciore que estén los missing, perfecto. Y fíjense cómo está como en algunos lados, está como se respeta, pero en otros no tanto. Esta es una posibilidad y si ustedes se fijan, va haciéndolo los distintos cortes, 120, 250, 400, 120, 250, 400, y no quedó tan, eh, llamémosle prolijo o
cumpliendo la condición de que sean de igual tamaño. Entonces, esa es una posibilidad de construcción, pero no es tan óptima. La que yo quería mostrarles para esta clase era justamente esto, de asignar rangos a casos y acá de vuelta elegimos el tipo de rango. Acá sí no es el n-1, esto está preparado como para cuartiles. Acá es qué cantidad de grupos uno quiere hacer. Entonces uno le pone eh, la cantidad, continúa, pero un detalle es que esto que les mostraba, salto un poquito, es que así como el Recode genera un into, el Rankcase no tiene, si ustedes se fijan donde estábamos recién, no tiene una manera de crear el nombre de la variable. No les pregunta en ningún lado dónde pueden crear la variable. Esto, bueno, esto que siempre les digo, para cuando uno genera este tipo de variables, tiene que estar ordenado. Entonces puede estar ordenado de menor a mayor o de mayor a menor. Realmente siempre se ordena de menor a mayor. Entonces, la única salvedad que tiene este comando es que como el into no viene incluido, el into es la manera de generar una variable nueva. Entonces lo que vamos a hacer es, aprovechando que ya a esta altura del partido estamos cancheros con el uso de la sintaxis, es nosotros mismos hacerle ese, ese nombre. Entonces ahora vamos a pedirle, este es el comando rank cases, rank variables, y fíjense que bueno, es parecido, 5,4, 5,4. Evidentemente, en algún valor eh, de la variable P21, a ver, vamos a pedir una frecuencia cerca del 40%. Fíjense, cerca entre el 39,4% y el 45 se acumulan 5,5% de casos. Hay muchos casos que reportan, o sea, hay 298.524 casos que reportan ganar 600, que es o una cuestión de redondeo o es así lo que ganan. Entonces, bueno, justamente no hay manera de, en principio, de eh, que el tamaño sea, o el corte sea eh, exactamente igual. Entonces, por eso, cuando tenemos los grupos, los agrupa en este caso, en la categoría anterior, ¿no? Esos 200.000 que ganan 600 van al decil 4 y no al 5, ¿sí? Bueno, eso es una cuestión. A ver, nosotros partimos de la base que eh, eh, esto es la manera en función de cómo uno genera eh, variables teniendo en cuenta el tamaño poblacional. Uno, cuando ve la distribución, y esto es una decisión que ustedes pueden tomar o dejar, uno simplemente con una diferencia mínima, que veas aquí, supónganse acá con el primer corte, de 111 a 120 o de 110 a 111, con mínimas diferencias en el valor, eh,
uno pertenece a un grupo o al otro. No es necesario que la diferencia sea muy grande. Ya con ínfimas diferencias, uno pertenece a un grupo o pertenece a otro. En este caso, por ejemplo, el 111 pertenece a un grupo, al primer decil, y 120 pertenece a otro grupo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver bien en la distribución. A ver, eh, así de paso vemos, va a quedar bastante grande, pero bueno, así por lo menos lo pueden ver visualmente. Y ahora les voy a proponer cómo observarlo, o cómo resolver el tema de los empates. Entonces, uno tiene que en el decil uno de 120, claro, los agrupó el 120 dentro del decil uno, pero a partir de 130 pertenece al decil 2. Y miren, que por una mínima diferencia de 244 a 250, cambió eh, de decil. Acá lo mismo, entre 400 y 406 cambia. Acá vemos justamente que se agruparon muchos casos alrededor del 600, por eso es que debe coincidir con alguna mensualidad o algo así. Eh, por eso los tamaños no son del mismo tamaño, los grupos no son del mismo tamaño. Acá algo parecido con los 700. Bueno, el concepto que yo quiero transmitirle es que mínimas diferencias en los valores hacen que una persona o un grupo de personas, en realidad, pertenezcan a uno o a otro decil. ¿Sí? Este es un concepto que mínimas diferencias, o sea, quizás entre 588 y 545 hay más diferencia que entre 588 y 600, pero como justo el valor de corte para el, el grupo de igual tamaño es ese, un valor parecido pertenece a un decile a otro. Entonces, con ese concepto de que mínimas diferencias pueden hacer que un grupo o una persona esté en grupos distintos, es que, tómenlo, díganlo, una posibilidad es asignar una ínfima diferencia a los, eh, a los valores. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? En principio, eh, a través de asignarle una constante y un valor aleatorio para que se corrija el tema de los empates. Entonces, en principio, yo voy a tener, generar un nombre de variable, que esto lo pueden repetir las veces que quieran que quieran para entender bien lo que voy a hacer. Pero bueno, yo a la variable original, los ingresos de la ocupación principal, le voy a asignar una constante, la voy a multiplicar por 100.000 o el valor que quieran, o 1.000.000, lo que quieran, pero le voy a asignar una mínima diferencia. Tiene que ser una mínima diferencia que a mí me permita valores iguales hacerles justamente una mínima diferencia. Entonces, en números aleatorios, yo le voy a asignar, esto lo habíamos visto en una de las clases, una mínima diferencia de 0 y 1. Bueno, entre 0 y 1 hay infinidad de números, pero bueno, el concepto es que yo a mi variable original, P21, le voy a agregar una constante, que es 1.000.000, más una mínima diferencia que es aleatoria. ¿Sí? Si nosotros vamos a la base, le voy a mostrar para ver acá el sitio más visible.
ahí tenemos que, por ejemplo, a 2250 le asignó una constante, a ver, lo voy a ordenar así, bueno, de manera descendente. Fíjense, así, si yo tengo dos valores iguales, ahí está. Por ejemplo, 12.000, que lo tengo acá, 12.000, 25, que son exactamente el mismo valor, obviamente, al asignarle una constante de multiplicarlo por 1.000.000 y asignarle un valor aleatorio ínfimo, decimal, llamémosle, en este caso, eh, bueno, fue aleatorio, 15, 19, yo ahora voy a volver con esta nueva variable que asigna ínfimas diferencias a los valores, voy a volver a construir la variable n-etílica, que en este caso de vuelta van a ser de 10 rangos. Lo voy a pegar para tenerlo y voy a de vuelta, bueno, lo voy a hacer así, que yo le asigno decil 9 para diferenciarlo desempatado y voy a pedir la frecuencia. Sí, y sí, entonces yo lo voy a correr y vemos que ahora sí, maravilla, magia, todos los grupos son de igual tamaño, ¿sí? A ver, esto es una decisión y una opción que tiene que ver con el uso de establecer mínimas diferencias para cumplir el requisito principal de este tipo de variables que sean de igual tamaño, por lo que ya vimos. Para ver si este análisis está bien, que es, por ejemplo, vamos a comparar medias, yo voy a usar como variable dependiente, bueno, la variable ingreso, y lo voy a cortar por cada uno de los deciles. ¿No? Entonces, aquí lo ponemos en la sintaxis, así que después la subo y lo corro y vamos a ver que los promedios de los ingresos de cada uno de los deciles está bien, va de menor a mayor, va del decil de menores ingresos, el promedio del decil de menores ingresos al promedio del decil de mayores ingresos. Uno a partir de esto puede hacer todo tipo de análisis, yo que sé, la brecha entre estos ingresos de los de más altos ingresos versus los más pequeños, o a veces hay agrupaciones de, no sé, los primeros cuatro deciles respecto al decil más alto. Hay todo tipo de posibilidades, eso lo van a establecer ustedes. Pero bueno, acá lo importante es, por un lado, que a cada paso que dimos lo chequeamos. Chequeamos también que estuvieran excluidos los valores perdidos, ¿no? Los que las personas no informaron. Y dentro de los valores válidos, que son los que sí, bueno, le hicimos ese como factor de corrección para resolver los empates. ¿Se acuerdan el 600 que estaba muy repetido dentro de la muestra? Entonces no nos dejaba que que fuera exacta la distribución. ¿Sí? Entonces la tabla cruzada, agrupada, veíamos que alrededor de 600 había muchos, entonces se los asignaba a, por ejemplo, al decil 4 y no el 5, entonces quedaba mucho más chiquito.
de vuelta con la idea de que mínimas diferencias hacen que un valor pertenezca a un grupo o a otro. Entonces, con esto de resolver los empates, tenemos grupos de igual tamaño. Y en función de eso, un último chequeo que tiene que ver con la comparación de medias, como para ver si eh, estaba bien el análisis, bien construido, es decir, en términos de los ingresos. A ver, un último chequeo antes de terminar, era dentro de tablas cruzadas. Vamos a ver que, por ejemplo, en este caso, si bien el 120 parte de los valores del 120 entraron en el decil uno y parte de los ingresos del 120 entraron en el decil 2. Así como entre 110 y 111 no hay diferencia y están dentro del mismo, en este caso, unos del grupo de 120 pertenecen al decil uno, algunos del ingreso 120 pertenecen al decil 2. Son decisiones, pero estadísticamente es lo que se puede hacer para eh, cumplir el requisito que sean de igual tamaño. Acá lo mismo, mínimas diferencias dentro del decil hacen que dentro o afuera. Bueno, acá los de 250 partes fueron al decil 2, partes fueron al decil 3. ¿Sí? Y así sucesivamente. Pero de vuelta, acá bueno, no hubo superposición, los valores se distribuyeron, pero esto, mínimas diferencias, 829, 830 dentro del grupo, están mínimas diferencias también según el corte, llamémosle poblacional, hace que una persona esté de un lado o esté del otro. Obviamente, cuanto mayor sea el tamaño de la superposición, bueno, tener cuidado, ¿no? En el análisis, porque bueno, una cosa es que sean pocos casos según el tamaño de la muestra y otra que sean muchísimos. Generalmente, bueno, sucede en los valores, llamémosle, de redondeo, ¿no? De los ingresos. Pero bueno, depende también con la variable numérica. Nosotros porque acá tomamos los valores de la ocupación principal, pero a veces si uno, por ejemplo, toma el ingreso per cápita familiar, eso es muy difícil que esté muy repetido en los valores. En este tipo de variable de ingreso de la ocupación principal, ahí sí, eh, a veces el tema de los acuerdos salariales, los mínimos de cada uno de esos acuerdos se suele repetir. Pero bueno, eh, para otro tipo de variables numéricas, ingreso total familiar, per cápita familiar, eso ya está mucho más distribuido y no hay tanta superposición como tuvimos ahora. Así que bueno, espero que este es el repaso que hicimos de los comandos. Así que bueno, espero que les haya quedado lo más claro posible y si no, me escriben. Bueno, nos estamos viendo. Será hasta la última clase. Hasta luego.